En el año 1720, más de 2 décadas después de que la tragedia fuera sellada por la roca y el olvido, la corona española, en su insaciable codicia, ordenó la reapertura de la mina de sal de Zipaquirá. El lugar era, para los lugareños, un terreno embrujado, un susurro de advertencia pasado entre generaciones, pero para el virrey era solo una fuente de ganancias adormecida. Un grupo de nuevos trabajadores, en su mayoría condenados y endeudados, fue enviado a la profana tarea de romper el sello. Ante la entrada de la montaña, encontraron no una cueva, sino un monumento al secreto. La entrada principal estaba bloqueada por una pared maciza de roca y argamasa, una cicatriz en la faz de la tierra, construida no para proteger lo que estaba afuera, sino para aprisionar para siempre lo que estaba adentro. El aire alrededor era frío, y el silencio pesado con el peso de historias no contadas. Con el sonido de las piquetas golpeando contra la piedra, el sello comenzó a ceder. El trabajo era lento y agorero, cada golpe resonando como una llamada a la puerta de una tumba. Cuando la primera grieta se abrió, no hubo una ráfaga de aire fresco. En cambio, una exhalación fétida y helada escapó de las profundidades, un aliento antiguo y malévolo que olía a polvo, descomposición y a una desesperación casi palpable. Las llamas de las lámparas danzaron descontroladamente, casi extinguiéndose, y los hombres retrocedieron instintivamente, tosiendo, el hedor aferrándose al fondo de sus gargantas. Era como si la propia montaña estuviera exhalando el alma de su secreto largamente guardado, un secreto que se había podrido en la oscuridad durante 21 años y que ahora probaba el aire del mundo exterior una vez más. Liderados por un capataz escéptico que intentaba disfrazar su propio miedo con gritos y órdenes, un pequeño grupo se adentró en la oscuridad. La luz trémula de sus lámparas reveló un espectáculo de belleza fantasmagórica. Estaban en una catedral de sal, una cueva inmensa cuyas paredes, techo y suelo brillaban con cristales blancos, reflejando la luz en miles de direcciones. El lugar debería ser majestuoso, pero la belleza era fría y hostil. El silencio era el aspecto más perturbador. Era una quietud presurizada, como si el peso de la montaña arriba estuviera aplastando el sonido mismo. Cada paso, cada respiración jadeante, parecía una profanación, un ruido grosero en un lugar de luto solemne y eterno. Fue entonces cuando uno de los hombres, al levantar su lámpara para admirar una veta de cristal, dejó escapar un grito ahogado. Los otros se giraron y siguieron su dedo tembloroso. Al principio, parecía una ilusión óptica, una sombra extraña en la pared blanca, pero a medida que se acercaban, la verdad se reveló en toda su imposibilidad. De las fisuras de la sal pura y cristalina, un líquido oscuro y espeso escurría, como savia de un árbol herido. Eran gruesas lágrimas de un rojo casi negro que se deslizaban lentamente por la pared, dejando un rastro brillante y húmedo. La montaña estaba sangrando. La sal, el símbolo de la pureza y la preservación, estaba manchada por una hemorragia antigua que se negaba a detenerse. Mientras el grupo miraba, paralizado de horror ante aquella visión geológicamente imposible, un nuevo terror se manifestó, esta vez en sus oídos. Un zumbido bajo comenzó a vibrar a través de la roca, una resonancia que sentían más en sus huesos de lo que oían. El sonido creció en volumen y claridad, desplegándose en un lamento colectivo y polifónico. Eran las voces de muchos hombres, un coro de agonía que subía desde las profundidades más oscuras de la mina, un eco eterno de dolor, rabia y desesperación. No era el viento en los túneles, era el sonido de 150 almas, atrapadas en un bucle infinito de su último momento, llorando su tragedia a las paredes de su propio sarcófago. El terror se convirtió en pánico. Los trabajadores, gritando, se dieron la vuelta y huyeron desordenadamente, atropellándose unos a otros en su prisa por escapar de esa tumba viviente. Dejaron atrás sus herramientas, sus lámparas, todo. La maldición de Zipaquirá ya no era una leyenda de campesinos supersticiosos. Era una verdad sangrienta y audible, grabada en la propia estructura de la tierra. La mina no estaba vacía, estaba llena de dolor. La riqueza de la corona española estaba custodiada por un coro de fantasmas y paredes que lloraban sangre, y una pregunta terrible ahora flotaba sobre esa montaña. ¿Qué acto de crueldad indecible
podría haber creado un infierno tan duradero en la Tierra? Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que nos trajo hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Es increíble saber hasta dónde llegan estas historias. Para entender el origen de la sangre que mancha la sal y el dolor que impregna la piedra, necesitamos viajar en el tiempo, al año 1699. En esa época, la mina de Zipaquirá no era una leyenda, sino una operación brutal y altamente lucrativa, el corazón palpitante de la riqueza mineral del Virreinato de Nueva Granada. Era un lugar de trabajo forzado, un abismo en la tierra a donde los esclavos más rebeldes e indomables eran enviados no solo para extraer sal, sino para que sus espíritus fueran aplastados por el peso de la montaña y por la oscuridad perpetua. Era un destino sin retorno, un infierno blanco y salado donde la esperanza era el primer mineral en agotarse por completo, mucho antes que la vida de los hombres que allí trabajaban. Los 150 hombres que formaban el núcleo de la fuerza de trabajo no eran cautivos comunes. En Angola habían sido Imbangala, una casta de guerreros nómadas temida por su ferocidad y disciplina inquebrantable. Vivir en constante estado de guerra los había moldeado en una hermandad cohesionada. Hombres que luchaban, vivían y morían bajo un estricto código de honor. Su captura y transporte a través del Atlántico representó una gran pérdida para su pueblo y un premio valioso para los españoles, que veían en su fuerza una herramienta ideal para el trabajo más inhumano que podían concebir. Fueron comprados no como trabajadores, sino como bestias de carga con almas que necesitaban ser quebradas. En el centro de esta hermandad estaba Cael, su jefe tribal. Incluso encadenado, exudaba una autoridad que ningún capataz español lograba extinguir. Alto y con el cuerpo cubierto por las cicatrices de batallas pasadas, Cael era el ancla de su gente. En sus ojos no había el vacío de la desesperación, sino el fuego frío de una resistencia calculada. Era él quien, en las profundidades de la mina, mantenía vivas las historias, las canciones y las leyes de su pueblo. Transformó la masa de cautivos en una nación subterránea, recordándoles todos los días que, aunque sus cuerpos estuvieran atrapados, sus almas seguían siendo las de guerreros Imbangala. Su llegada a la mina fue un bautismo en el infierno. Tras semanas de marcha forzada por las montañas andinas, vieron la entrada de la mina, una boca negra y abierta en la faz de la montaña blanca. Para hombres que habían vivido toda su vida bajo el sol abrasador y el cielo infinito de África, entrar en esa oscuridad perpetua era más que una sentencia, era un sacrilegio. El primer paso dentro de la mina fue un paso fuera del mundo de los vivos, una inmersión en un abismo frío y silencioso, dejando atrás el sol, el aire y la noción misma de humanidad, cambiados por una existencia de topo en la oscuridad eterna. La oscuridad era una tortura en sí misma. La única luz provenía de lámparas de sebo, cuya débil llama apenas perforaba la noche sólida de los túneles, creando sombras danzantes que parecían fantasmas. La pérdida del ciclo del día y la noche desorientaba la mente y el cuerpo, transformando el tiempo en un flujo interminable de trabajo y agotamiento. Los hombres perdían la noción de sí mismos, sus ritmos biológicos rotos, sus mentes atrapadas en un laberinto oscuro del que no había escapatoria, un estado de crepúsculo constante que corroía la cordura tan eficazmente como la sal corroía la piel. Y la sal era un enemigo implacable, omnipresente, flotaba en el aire como un polvo fino y abrasivo que cubría todo y a todos. Entraba en cada corte y rasguño, transformando heridas triviales en úlceras purulentas que nunca cicatrizaban. La piel de los guerreros, antes lisa y oscura, se convirtió en un mapa de heridas abiertas, erupciones cutáneas y costras blancas. El acto de sudar, una reacción natural al trabajo pesado, se convertía en una agonía, pues el propio sudor activaba la sal en su piel, quemándolos de adentro hacia afuera. Estaban siendo lentamente curtidos y desollados vivos por la misma sustancia que eran forzados a extraer. Peor aún era el efecto de la sal en los ojos. El polvo cristalino se acumulaba en sus pestañas y entraba en sus ojos con cada parpadeo, causando una irritación incesante que pronto se convertía en inflamación crónica.
Su visión se volvía borrosa, como si miraran el mundo a través de un velo lechoso. Con el paso de los meses, muchos comenzaron a quedarse ciegos, sus córneas rayadas y ulceradas por la agresión química constante. El universo visual de los guerreros fue siendo borrado, reemplazado por un mundo de sombras, dolor y finalmente oscuridad total, aprisionándolos doblemente. La sed era quizás la tortura más refinada y cruel. En el calor seco de las profundidades, sus cuerpos clamaban por agua, un deseo desesperado y primitivo. Sin embargo, el líquido que recibían en raciones miserables siempre estaba contaminado. El agua transportada y almacenada en barriles de madera que se cubrían de sal tenía un sabor salobre que rasgaba la garganta y nunca satisfacía la sed. Cada sorbo era una frustración, un recordatorio de que incluso el elemento más básico de la vida les estaba siendo negado, dejándolos en un estado perpetuo de deshidratación que agrietaba sus labios e hinchaba sus lenguas. Colectivamente, estos tormentos creaban una sensación de disolución. Los guerreros sin Bangala sentían que estaban siendo deshechos, desintegrados a un nivel fundamental. La sal estaba borrando su piel, sus ojos, su sed, de la misma forma que la esclavitud intentaba borrar su cultura, su lengua y su identidad. No solo estaban muriendo por el trabajo, estaban siendo químicamente descompuestos por la montaña, sus cuerpos y espíritus siendo molidos y procesados junto con los cristales de sal en una metáfora viva de la deshumanización que sufrían. A pesar de todo, la resistencia persistía. Bajo el liderazgo de Cael se organizaron. Las cuadrillas de trabajo impuestas por los españoles fueron reestructuradas internamente para reflejar las unidades militares sin Bangala. Cada hombre tenía su lugar, su responsabilidad, su hermano al lado. Esto les dio un sentido de orden y propósito en medio del caos, una forma de recrear su sociedad y afirmar que todavía eran una nación, aunque su territorio fuera una red de túneles oscuros y opresivos. El sonido se convirtió en su arma secreta. En los momentos en que los guardias estaban lejos, un canto bajo y gutural comenzaba en una parte del túnel y era respondido en otra. Eran sus cantos de guerra, himnos que hablaban de batallas pasadas, de dioses y de libertad. Los ecos que viajaban por las paredes de sal eran más que música, eran un código, un acto de solidaridad, una declaración de que, a pesar de la oscuridad y el dolor, el corazón imbangala todavía latía, fuerte y desafiante, en las profundidades de la tierra. Cael era el centro de esta resistencia, se movía por los túneles, su visión ya deteriorándose, pero su presencia más fuerte que nunca. Resolvía disputas, cuidaba de los más enfermos, y sus palabras eran el único remedio contra la desesperación. Les recordaba a sus hombres que la verdadera esclavitud era la del espíritu, y que mientras recordaran quiénes eran, ningún español podría poseerlos verdaderamente. Él era la razón por la que todavía se veían como 150 hermanos, y no como 150 esclavos moribundos. Para la administración española de la mina, esta cohesión era profundamente perturbadora. Estaban acostumbrados a tratar con esclavos desmoralizados y divididos, fáciles de controlar a través del miedo individual. Los Imbangala, sin embargo, eran diferentes. Su negativa silenciosa a quebrarse, su unidad y su dignidad eran una afrenta. Los capataces sentían que a pesar de todo su poder, no controlaban verdaderamente a esos hombres. Había un poder en las profundidades de la mina que no comprendían y por lo tanto temían. La tensión aumentaba cada día. Para cumplir con las cuotas cada vez mayores, los españoles forzaban a los guerreros a cavar en secciones más profundas e inestables de la mina. Las paredes de sal gemían y crujían bajo la presión, y pequeños derrumbes se volvieron comunes. El peligro inminente de un colapso a gran escala se convirtió en la amenaza más reciente y tangible, añadiendo una capa de terror geológico al tormento diario de los hombres. La montaña parecía estar protestando contra su propia violación. Así era el estado de normalidad en la mina de Zipaquirá en 1699, un proceso lento y agonizante de aniquilación, combatido con una resistencia espiritual silenciosa, todo ocurriendo bajo una creciente presión geológica y psicológica. El público,
sabiendo lo que está por venir, puede sentir el precario equilibrio. La montaña, los hombres, la crueldad de los opresores, todo estaba convergiendo hacia un punto de ruptura. Un solo evento sería suficiente para romper la presa y transformar la resistencia silenciosa en una rebelión abierta. La resistencia silenciosa de los guerreros sin Bangala estaba destinada a terminar no con un grito de desafío, sino con el gemido de la propia tierra. Presionados a extraer sal de vetas cada vez más profundas y peligrosas, fueron forzados a trabajar en una sección recién abierta de la mina, un túnel que los mineros más experimentados habían advertido que era inestable. Los guerreros, con sus sentidos agudizados y una conexión ancestral con la tierra, sentían el peligro. Oían los crujidos anormales en la roca, sentían los sutiles temblores bajo sus pies y veían el fino polvo de sal cayendo del techo como una advertencia silenciosa. Sabían que la montaña estaba protestando, cansada de la constante violación en sus entrañas. El capataz español, sin embargo, ignoró sus advertencias, azotándolos para que trabajaran más rápido, ciego por la codicia y sordo al lenguaje de la piedra. El desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, en medio del turno. Hubo primero un sonido agudo y cortante, como el de un hueso gigante partiéndose, seguido de un rugido ensordecedor que reverberó por toda la mina. El techo del nuevo túnel se derrumbó en una avalancha de toneladas de sal y roca, una cascada sólida que aplastó todo a su paso. Las lámparas se extinguieron al instante y la oscuridad absoluta se llenó con el sonido de la montaña deshaciéndose. Un sonido de fin del mundo. Cuando el temblor cesó, un silencio pesado y polvoriento se instaló, roto solo por los gritos ahogados de los heridos y el sonido de piedras más pequeñas que aún caían. Cael, que estaba en un túnel adyacente, sobrevivió, junto con unos 150 de sus hombres. El horror de la escena que encontraron era indescriptible. La entrada del túnel derrumbado estaba completamente bloqueada por una pared impenetrable de roca. Al otro lado podían oír los lamentos de sus hermanos, que se fueron debilitando hasta cesar por completo. Habían sido enterrados vivos, víctimas no de una batalla, sino de la negligencia y la prisa de sus amos. Con las manos desnudas, Cael y sus guerreros intentaron cavar, rasgándose la piel contra los afilados cristales de sal, un esfuerzo fútil y desesperado. Cada piedra que quitaban era reemplazada por otra que se deslizaba del montón de escombros. La percepción de su impotencia fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, observando la tumba de sus compañeros, el luto colectivo de los Imbangala se transformó. La tristeza se calcinó bajo la presión de la ira, transformándose en una furia fría y dura como la sal que los rodeaba. La paciencia había terminado. La resistencia silenciosa estaba muerta, enterrada junto con sus hermanos. Cael reunió a los sobrevivientes en la cámara más grande de la mina. Bajo la luz parpadeante de sus pocas lámparas restantes, su rostro parecía una máscara de granito. Su voz, cuando habló, no era la de un jefe consolando a su pueblo, sino la de un general declarando la guerra. Les dijo que seguir trabajando sería escupir en la tumba de sus hermanos. Ya no serían los topos que cavaban su propia sepultura para el beneficio de otro hombre. A partir de ese momento la mina ya no pertenecería a los españoles, les pertenecería a ellos, los muertos y los vivos. La prisión se convertiría en su fortaleza. El plan que trazó no era de escape, pues sabía que aunque salieran, serían cazados y asesinados. El plan era de control. Usarían su conocimiento íntimo de ese laberinto subterráneo a su favor. Paralizarían la operación, cortando la fuente de riqueza que era lo único que sus amos valoraban. Su rebelión no se libraría con la esperanza de la victoria, sino con la certeza de que morirían como guerreros y no como animales de carga. Elegirían el cómo y el dónde de su propio fin. Un rugido de aprobación resonó en la catedral de sal. El dolor compartido forjó a los 150 sobrevivientes en una sola arma, un puño cerrado de desafío. Se movieron con una velocidad y un propósito que nunca habían demostrado al servicio de sus amos. Usando herramientas de minería y piedras sueltas, comenzaron a construir barricadas, a crear trampas en túneles estrechos y a asegurar el control de los pasajes más profundos.
Se convirtieron en los dueños de su propia oscuridad, fantasmas que ahora acechaban activamente su propia prisión. En los niveles superiores, los capataces españoles notaron el cambio abrupto. El flujo constante de sal se detuvo. Los cantos de trabajo fueron reemplazados por gritos de guerra que resonaban desde las profundidades, distorsionados y fantasmagóricos. El miedo se extendió entre ellos. La máquina de ganancias había sido silenciada, y la mina, antes un lugar de orden brutal, ahora era el territorio de 150 guerreros enfurecidos y atrincherados. La rebelión ya no era una amenaza, era un hecho. El corazón de la montaña había dejado de latir. Para comunicar sus intenciones, Cael permitió que un joven guardia español, capturado en el caos inicial, huyera. Lo envió con un mensaje para el gobernador, una declaración que resumía su transformación. Dile a tu amo que los Imbangala ya no piden raciones ni menos trabajo. No negociamos nuestra servidumbre. Exigimos el derecho a morir bajo el cielo, como hombres. Abran las puertas y déjennos salir a luchar y morir en campo abierto. Si se niegan, esta sal nunca más verá la luz del día, pues la montaña se convertirá en la tumba de todos nosotros. La noticia de la rebelión llegó a la capital, Santa Fe de Bogotá, y fue recibida por el gobernador con una furia helada. La mina de Zipaquirá era vital para la economía del virreinato. Una interrupción prolongada era inaceptable. Sin embargo, la exigencia de los rebeldes era una afrenta aún mayor, una burla a su autoridad. Convocó a su consejo de guerra, la mente ya trabajando en una solución, no para la rebelión, sino para la aniquilación total de los rebeldes. Sus capitanes militares fueron unánimes y pesimistas. Enviar soldados a los túneles oscuros y estrechos sería una masacre. Los guerreros Imbangala conocían el terreno y sin duda lo habrían convertido en un laberinto de emboscadas y trampas. Luchar cuerpo a cuerpo en la oscuridad contra guerreros desesperados que no tenían nada que perder resultaría en bajas españolas inaceptables. La fuerza militar convencional era inútil contra un enemigo que se había vuelto uno con las entrañas de la tierra. La presión económica, por otro lado, exigía una acción rápida. Los mercaderes de sal y los burócratas de la corona exigían que la producción se restableciera. El gobernador estaba en un callejón sin salida. No podía permitirse el lujo de esperar, pero tampoco podía permitirse el lujo de atacar. La frustración corroía su mente, mientras buscaba una solución que pudiera, al mismo tiempo, eliminar la amenaza y reafirmar su poder de forma espectacular. Fue entonces, durante una larga noche de deliberación, que la monstruosa idea fue propuesta. Si no se puede alcanzar al enemigo, se le debe contener. Si la fortaleza no puede ser invadida, debe convertirse en un ataúd. La propuesta era de una simplicidad aterradora. En lugar de intentar entrar en la mina, la sellarían para siempre. Usarían la propia montaña como el arma final, transformando la prisión de los rebeldes en su sarcófago colectivo. La decisión fue tomada con una frialdad calculadora. El gobernador vio la genialidad cruel del plan. No arriesgaría una sola vida española. Aplastaría la rebelión de una forma que se contaría durante 100 años, un cuento de advertencia para todos los esclavos de la colonia. La historia de los 150 guerreros que se atrevieron a rebelarse y fueron enterrados vivos por la mano implacable de la corona sería la lección más eficaz que podría enseñar. Sería un acto de terrorismo de Estado, disfrazado de necesidad militar. Inmediatamente se emitió la orden. La operación debía llevarse a cabo con el máximo sigilo y velocidad. Se requisaron decenas de barriles de pólvora del arsenal principal y se transportaron a la mina bajo fuerte vigilancia. Se convocó a mineros experimentados e ingenieros militares, informándoles solo de que participarían en una operación de demolición estratégica para cerrar permanentemente secciones inestables de la mina. La mentira era la primera capa de la tumba que estaban a punto de construir. Los preparativos comenzaron bajo el velo de la noche. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la montaña, con órdenes de disparar a cualquiera que se acercara sin autorización. Mientras tanto, equipos de perforación comenzaron su macabro trabajo. Perforaron agujeros profundos en la roca alrededor de la entrada principal
y en lugares estratégicamente mapeados sobre las conocidas salidas de ventilación, los únicos puntos de respiración de la montaña. Cada sonido del taladro era un clavo siendo martillado en el ataúd. Dentro de la mina, los guerreros Imbangala no eran sordos. Oían los sonidos ahogados y persistentes de la perforación que venían de arriba y de la entrada. Al principio no entendieron, pero Kael, con su aguda intuición, pronto se dio cuenta de la terrible verdad. No se estaban preparando para invadir, se estaban preparando para sellar. Comunicó su descubrimiento a sus hombres. La esperanza de una muerte bajo el sol se extinguió, reemplazada por la certeza de una muerte en la oscuridad. La atmósfera en los túneles cambió. El fervor de la rebelión dio paso a una determinación sombría y resignada. Ya no podían luchar contra los españoles, así que comenzaron a prepararse para encontrarse con sus antepasados. Dejaron de fortificar las barricadas y se reunieron en la cámara principal. Y entonces comenzaron a cantar. Eran sus cantos de guerra, los mismos que sus padres y abuelos cantaron antes de las batallas. El sonido subía por los pozos de ventilación, un desafío fantasmagórico a sus verdugos. Afuera, los soldados españoles podían oír los cantos ahogados que emanaban de la tierra. Para muchos, era un sonido espeluznante, como si la propia montaña estuviera gimiendo. Aceleraron su trabajo, ansiosos por silenciar esas voces. La tensión era casi insoportable. La cuenta regresiva silenciosa para la detonación, el sonido de los taladros y, en respuesta, el canto de muerte de 150 hombres preparando sus almas para el viaje final. El plan era una obra de ingeniería del mal. Cada carga de pólvora fue cuidadosamente calculada para causar el máximo daño estructural, para derrumbar no solo la entrada, sino toneladas de roca sobre ella, asegurando que no hubiera ninguna grieta, ninguna posibilidad de aire o escape. Los españoles no solo estaban cerrando una puerta, estaban derrumbando el cielo sobre las cabezas de sus enemigos, usando la geología como su arma de aniquilación masiva. Kael y sus hombres sabían que el fin estaba cerca. Se sentaron en círculo en la gran cámara de sal, sus pocas lámparas restantes arrojando largas sombras en sus rostros. No había miedo en sus ojos, solo una profunda tristeza y la dignidad de guerreros aceptando su destino. Habían perdido, pero no se habían doblegado. Habían forzado la mano de sus opresores, obligándolos a cometer un acto de crueldad tan monumental que mancharía su honor para siempre. La última carga de pólvora fue colocada. Las largas mechas fueron extendidas. Los soldados y trabajadores se retiraron a una distancia segura. Un extraño silencio cayó sobre la montaña, el silencio que precede a la tormenta. El canto de los Imbangala se había detenido. Quizás ellos también estaban esperando, en silencio, el golpe final. El gobernador había tomado su decisión. La montaña estaba lista para convertirse en un sarcófago, y el destino de 150 hombres estaba a punto de ser sellado con fuego y piedra. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué pensarías en su lugar? Escríbelo en los comentarios, es fascinante leer cada perspectiva. Afuera de la montaña, bajo el cielo claro de 1699, la atmósfera era de una solemnidad siniestra. Los soldados formaron un perímetro, con los rostros tensos, observando a los ingenieros hacer los ajustes finales a las largas mechas de pólvora que serpenteaban por la roca. El capitán español, de pie en un punto de observación, recibió la señal final de su ingeniero jefe. Todo estaba listo. Miró por última vez la silenciosa entrada de la mina, de donde ya no emanaba ningún sonido de desafío. Con un gesto firme y desprovisto de emoción, dio la orden que sellaría el destino de 150 hombres. Enciendan las mechas. La orden resonó, y soldados con antorchas se movieron con una eficiencia sombría, tocando las llamas en las mechas, que comenzaron a arder con un siseo amenazador. En las profundidades de la tierra, en la gran catedral de sal, los 150 guerreros Imbangala estaban reunidos en un digno silencio. El canto había cesado. Ahora se comunicaban con sus antepasados, preparando sus almas para el viaje que sabían inminente. En el centro de la cámara, una única y gran hoguera arrojaba sus altas y danzantes sombras
contra las paredes de cristal blanco, haciéndolos parecer los gigantes que eran en espíritu. Liderados por Kyle, se pusieron de pie, no en pánico, sino en una formación ceremonial, erguidos y con la cabeza en alto. No esperaban pasivamente la muerte, la estaban recibiendo en sus propios términos, como un consejo de guerra que se encuentra con un emisario inevitable. En la superficie, las pequeñas llamas de las mechas consumían la distancia hacia las cargas de pólvora con una velocidad implacable. Era la cuenta regresiva visible para la aniquilación, un espectáculo silencioso de destrucción inminente. El siseo de las cuerdas ardiendo era el único sonido en el paisaje, la respiración de una serpiente de fuego arrastrándose para dar su mordida fatal a la montaña. Cada centímetro de mecha quemada era un segundo menos en la vida de los hombres de adentro, un eslabón que se quemaba entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, con una finalidad absoluta y aterradora, presenciado solo por los soldados que cumplían sus órdenes sin cuestionar. El primer impacto se sintió, no se oyó. Un temblor profundo y violento sacudió las entrañas de la mina, una convulsión artificial que hizo llover sal del techo y mecer el suelo bajo los pies de los guerreros. La hoguera central explotó en una lluvia de chispas. Esta era la señal. Los Imbangala desenvainaron los pocos cuchillos y herramientas afiladas que poseían, no para luchar contra la roca, sino para encontrar su fin sosteniendo un arma, como dictaba su tradición. Se prepararon, mirando hacia la oscuridad de los túneles, listos para enfrentar el colapso de su mundo de pie, juntos, como siempre habían estado. Entonces, la detonación principal en la entrada de la mina explotó con una furia cataclísmica. En la superficie fue un espectáculo de poder abrumador. La faz de la montaña pareció desintegrarse, expulsando una nube colosal de polvo blanco y roca oscura hacia el cielo. El sonido fue una onda de choque física, un trueno que partió la tierra y resonó por las montañas andinas, un anuncio brutal y definitivo del acto que acababa de cometerse. Los soldados se encogieron, y pájaros asustados levantaron el vuelo a kilómetros de distancia. La tumba había sido sellada con un estruendo que sacudió al mundo. Para los hombres de adentro, la experiencia fue la del apocalipsis. La explosión no fue un sonido, sino una fuerza de conmoción que viajó por los túneles, apagando instantáneamente la hoguera y todas las demás luces con un soplo violento. La lejana apertura que representaba su única conexión visual con el mundo exterior se derrumbó en una avalancha ensordecedora de piedra. En un segundo, fueron arrojados de una semioscuridad iluminada por el fuego a una negrura tan absoluta e impenetrable que parecía tener peso y sustancia. Su mundo, ya limitado, se había encogido al tamaño de una sepultura. En lo alto de la montaña, casi desapercibidas en medio del caos principal, las cargas secundarias detonaron. Eran explosiones menores, pero estratégicamente cruciales, diseñadas para derrumbar los pozos de ventilación, los pulmones de la montaña. Desde afuera, parecieron meros soplos de polvo en la ladera. Para los guerreros atrapados en la oscuridad, el efecto fue inmediato y terrible. Las sutiles corrientes de aire, que traían el escaso oxígeno de las alturas, cesaron por completo. El aire en la mina se volvió instantáneamente estancado, inmóvil y, lo más importante, finito. La última puerta a la vida había sido cerrada. Un silencio profundo y antinatural descendió sobre la montaña. Afuera, el eco de las explosiones se disipó, dejando solo un zumbido en los oídos de los soldados y la visión de la nube de polvo asentándose lentamente. Adentro, el silencio era absoluto, una ausencia total de sonido que era casi tan enloquecedora como el rugido que lo precedió. Los 150 hombres estaban ahora aislados del universo, encerrados en un vacío de oscuridad y silencio, donde el único sonido era el de sus propias respiraciones y latidos, contando los segundos para el fin. En la oscuridad total, la terrible realidad de su ejecución comenzó a manifestarse. El aire rápidamente se volvió pesado y viciado. Las respiraciones se hicieron más difíciles y los primeros hombres comenzaron a toser, luchando por un oxígeno que no sería repuesto. No había heridos de la explosión, pues había sido lejana, pero ahora todos estaban condenados.
Su muerte no sería rápida y limpia como la de una espada, sino lenta y agonizante, una asfixia colectiva en la prisión que se había convertido en su sarcófago. La verdadera tortura apenas comenzaba, una ejecución medida en respiraciones. Fue en este momento de desesperación final que Cael realizó su último acto de liderazgo. Con la voz resonando en la oscuridad, ordenó a sus hombres que no dieran a sus enemigos la satisfacción de sus gritos de agonía. En cambio, harían un último pacto, no con la vida, sino con la propia montaña. Le entregarían a ella sus almas, su dolor, su furia. Si no podían vivir como hombres, entonces acecharían como espíritus. Maldecirían esa sal con su memoria eterna, transformando la fuente de riqueza de sus enemigos en un monumento a su crueldad. Y así, en los momentos finales, mientras el aire se agotaba y sus pulmones ardían, los guerreros Imbangala realizaron su último ritual. Presionaron sus manos y rostros contra las frías y ásperas paredes de sal. En su agonía lloraron, y la leyenda dice que sus lágrimas, mezcladas con la sangre que brotaba de sus pulmones sofocados, no eran de agua, sino de puro dolor. Infundieron su esencia en la roca, su fuerza vital siendo absorbida por los cristales, sellando la maldición con su último suspiro colectivo, una venganza que trascendería la muerte. La historia, así, regresa a su origen, a la visión de las paredes que lloran. El clímax no fue solo la muerte de los 150 hombres, sino el nacimiento de su leyenda inmortal. Las lágrimas de sangre que los trabajadores descubrirían décadas después no eran un mero fenómeno sobrenatural, eran el testamento físico de ese pacto final. El lamento oído en los túneles era el eco eterno de su último canto de guerra. Su ejecución no fue el fin de su historia, fue el momento en que se convirtieron en la montaña misma, asegurando que su sufrimiento y su venganza nunca fueran olvidados. Tras disiparse la última y terrible explosión, un silencio pesado y culpable cayó sobre la montaña. Los soldados españoles, con los rostros sucios de polvo y los oídos zumbando, miraron la entrada de la mina, ahora una pila caótica e intransitable de roca. No hubo gritos de victoria, ni celebraciones. Habían cumplido sus órdenes, pero el acto no se sentía como una batalla ganada. Parecía un asesinato cometido a distancia, una ejecución cobarde contra un enemigo que nunca vieron, cuya única respuesta había sido un canto fantasmagórico desde las entrañas de la tierra. Un escalofrío colectivo recorrió sus filas, la sensación de que no solo habían sellado una tumba, sino que habían despertado algo terrible en el proceso. Lejos de allí, en la capital, el gobernador redactó su proclamación oficial para el rey de España. En su narrativa, la operación fue un triunfo de la estrategia militar y el orden colonial. Describió a los 150 guerreros Imbangala no como hombres desesperados, sino como una insurgencia peligrosa y demoníaca que amenazaba la estabilidad de todo el virreinato. El sellado de la mina fue presentado como un acto quirúrgico y necesario para pacificar la región y proteger los intereses de la corona, evitando un derramamiento de sangre española. La historia fue escrita con la tinta de la mentira, transformando una masacre en un acto de heroísmo y preservando el honor manchado del imperio. Sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Los soldados que participaron en la operación cargaron con el peso de lo que vieron y oyeron. En las noches de insomnio y en las tabernas ruidosas, la historia secreta comenzó a susurrarse. No hablaban de una victoria gloriosa, sino del aterrador sonido de los cantos de guerra que resonaban bajo sus pies y de la imagen de la montaña derrumbándose para silenciarlos. Hablaban con una mezcla de pavor y respeto, reacio por los hombres que enfrentaron la muerte cantando. Así, la oscura leyenda de Zipaquirá comenzó su viaje, pasando de boca en boca, mucho más poderosa que la versión oficial. La victoria del gobernador rápidamente se reveló como una ilusión. Había neutralizado la rebelión, pero también había, efectivamente, destruido su propia fuente de riqueza. Después de algunos meses, envió un equipo para evaluar la posibilidad de reabrir la mina. El informe fue desolador. El colapso causado por las explosiones fue tan masivo que llevaría años y un costo exorbitante limpiarlo. Peor aún,
La reputación de la mina ya se estaba volviendo tóxica. Ningún trabajador, libre o esclavo, quería acercarse al lugar que todos ya comenzaban a llamar el sarcófago de los angoleños. Fue así como nació la maldición, no de un hechizo, sino del miedo y la memoria colectiva. La montaña de sal, antes un símbolo de poder y prosperidad, se convirtió en un símbolo de muerte y encantamiento. Los campesinos que vivían en los valles cercanos comenzaron a contar historias de luces extrañas que flotaban sobre los picos por la noche y del sonido ahogado de tambores que venía de debajo de la tierra en las noches de luna llena. La mina sellada se convirtió en un tabú, una herida en el paisaje que todos sabían que era mejor no tocar, un monumento involuntario a la crueldad que contenía. La venganza de los guerreros Imbangala, por lo tanto, comenzó a manifestarse no en sangre, sino en economía. La interrupción de la producción de sal de Zipaquirá causó una gran pérdida para la corona, forzándolos a depender de fuentes menos productivas y más caras. La codicia que llevó al gobernador a tomar su monstruosa decisión fue castigada con la esterilización de la fuente de esa misma codicia. El tesoro por el que mataron para protegerlo se volvió permanentemente inalcanzable, una bóveda de riqueza custodiada por 150 fantasmas furiosos. Una ironía que Cael ciertamente habría apreciado. Con el paso de las décadas, la historia se transformó en un mito fundador de la región, una leyenda que servía a diferentes propósitos. Para los españoles y sus descendientes, era una historia de terror, un sombrío recordatorio de los peligros de subestimar a los cautivos y de la furia que la tierra podía contener. Para las comunidades de esclavos y libertos, sin embargo, se convirtió en un cuento de retribución espiritual. No inspiraba nuevas rebeliones, pues el precio había sido demasiado alto, pero afirmaba una profunda creencia. La justicia puede no llegar en esta vida, pero el espíritu de los ancestros nunca olvida, y su venganza puede manchar la tierra misma. Y así llegamos a 1720, cuando un nuevo gobernador, más pragmático y menos impresionado por las leyendas locales, decretó que la riqueza de la mina ya no podía ser desperdiciada por fantasías de campesinos. Fue su orden la que envió al nuevo equipo de trabajadores a romper el sello, el acto que transformaría la leyenda en una realidad aterradora y que nos lleva de vuelta al inicio de nuestra historia, al momento en que la tumba finalmente reveló su sangriento secreto. El descubrimiento de las paredes que lloraban sangre y del lamento colectivo fue la prueba final e irrefutable. La maldición no era solo una historia, era un fenómeno físico, una manifestación del dolor tan intenso que se había impreso en la geología. La sangre de los guerreros en la sal era su testamento, y sus gritos, su epitafio eterno. La ciencia y la lógica de los españoles no podían explicar lo que estaba sucediendo. Lo sobrenatural se había vuelto real, y el horror era innegable. La mina fue abandonada por segunda y última vez. Esta vez, ninguna orden del rey podría forzar a nadie a regresar. La historia de las paredes sangrantes se extendió como una plaga, confirmando el poder de los 150 espíritus. Habían ganado. La montaña era suya. Cael y sus hombres habían transformado su derrota absoluta en una victoria eterna, reclamando su prisión como un santuario sagrado y temido, un lugar donde la crueldad española quedaría para siempre expuesta en vetas de sangre en la sal. La verdadera naturaleza de su venganza fue finalmente comprendida. No necesitaron matar a sus enemigos. Los forzaron a revelar su propia monstruosidad de una forma tan espectacular que el acto en sí se convirtió en el castigo. Se sacrificaron para crear una herida incurable en la conciencia y en la historia de sus opresores, asegurando que el premio por el que lucharon estuviera para siempre envenenado por el recuerdo del crimen que cometieron para obtenerlo. Los sellaron en la oscuridad para silenciarlos, pero la montaña se convirtió en su voz. El colapso que debía borrar su historia, en realidad, la grabó en piedra para la eternidad. Cada cristal de sal de esa mina se convirtió en una página, y cada lágrima de sangre en una palabra, contando para siempre la historia de los guerreros que prefirieron ser enterrados vivos a vivir como esclavos. Su memoria se volvió más duradera que el imperio que los aplastó. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti.
Hay crímenes tan profundos que el propio mundo se niega a olvidarlos. El legado de los 150 prueba que hay lugares donde la sangre de los oprimidos mancha la tierra para siempre, transformando la riqueza del opresor en un monumento a su propia vergüenza. Los llamaron rebeldes y salvajes, pero para cada alma que anhela la libertad, el nombre de Zipaquirá se convirtió en un susurro de advertencia y de esperanza. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.